El hombre tiene proyectos de vida a largo plazo, ¿verdad? Y es el niño y el jovencito, desde que están en edades tempranas de la vida, ya tienen un deseo de una misión a cumplir. El deseo de la misión a cumplir es la vocación, y dicen: yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, ¿verdad? Y eso es algo positivo. Y está bien, una misión a cumplir, un proyecto de vida, algo en lo que se van a ocupar, algo que también quieren. O la mujer, ¿verdad? Yo voy a terminar la universidad a los 23 años, a los 27 me estoy casando, a los 29 quiero tener mi primer hijo. Son proyectos válidos que está bueno hacerlos. Pero los planes del hombre, los deseos del hombre, en algunas ocasiones no son los de Dios. Trastocan el proyecto de Dios en nosotros. Por eso Dios interviene. Y este episodio que leemos en el Evangelio de Mateo es la visión que tiene José, la intervención de Dios también por medio del ángel, del arcángel, ¿verdad? El ángel del Señor se le apareció en sueños a José, dice el texto. Hay una intervención de Dios. Recordemos que María tiene la anunciación. El arcángel Gabriel se le aparece y le da el mensaje de el proyecto que Dios tiene para ella, y lo leeremos en estos días y lo leemos muchas ocasiones en las fiestas, en las solemnidades marianas. Entonces este episodio es como la anunciación, podemos decir, a San José, así lo llaman algunos especialistas, anunciación, porque Dios le da un anuncio, le da una orden, ¿verdad? Le pide que cumpla su voluntad. María tenía tal vez un proyecto de vida, y ese proyecto de vida es trastocado. Es decir, dicen algunos especialistas también de que María, como una jovencita piadosa, fiel, quería reservar su virginidad y entrar, ¿verdad?, en el grupo de ser una mujer consagrada, una virgen consagrada, pero no, más bien iba a ser la madre de Dios. Y aquí José también tiene su propia decisión. Él se entera de que María está embarazada, ¿verdad? Él se entera de que María está embarazada y piensa en dejarla, decide abandonarla. Aquí también los biblistas dicen de que la abandona porque se entera que está embarazada, y él concluye en su corazón, en su pensamiento, que sí le fue infiel. Un punto. Pero el otro punto es de que si ella está embarazada y si ha intervenido Dios, pues él mejor se retira. Él no quiere estorbar en los planes de Dios para esa jovencita y para el proyecto de Dios. Estoy de más, mejor me voy. Agarro mis maletas y me voy. Un hombre justo, dice el texto, enfatiza, un hombre humilde, un hombre que no se le conoce expresión vocal en el Evangelio, no dice palabras José, pero sí acciones. Tiene la visión del ángel, y el ángel le dice: no temas en recibir a María como tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y tú le pondrás el nombre Jesús, porque este niño salvará al pueblo de sus pecados. Y sabemos que Jesús, ¿verdad?, es Yeshua en hebreo, Dios salva, Dios salva. Entonces José le pone el nombre a Jesús. Y concluyo, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes que has tenido tú en tu vida y que Dios te
los ha trastocado. Dios te ha dicho otra cosa. Ibas por un camino lineal, pero el camino de Dios es diferente, ¿verdad? O creemos que Dios solo se nos va a manifestar por medio de un ángel, por medio de la Virgen, por medio del arcángel Miguel. No, Dios se manifiesta también por la palabra, y Dios quiere que hagas su voluntad, no la tuya, por medio de la palabra. Ya tenemos la intervención de Dios en su palabra y en la historia y en los ejemplos de esos señores llamados santos y en los ejemplos de esos patriarcas y héroes bíblicos, ¿verdad? Recordamos lo que sucede allá en el Evangelio también, que el rico Epulón y Lázaro se banqueteaba, y uno fue al seno de Abraham y otro fue al castigo, y las llamas lo atormentaban, y le dice: déjame ir a donde mis hermanos para que crean. Bueno, aunque un muerto resucite, o aunque alguien venga de la otra vida, no van a creer. Ya tienen a Moisés y a los profetas, léanlos y escúchenlos, ¿verdad? Ya tienen a Moisés y a los profetas. A nosotros nos puede decir el Señor: esa iglesia ya tiene el Nuevo Testamento, ya tienen los evangelios, ya tienen los apóstoles, léanlos y tengan temor, cumplan la voluntad mía, no los proyectos que tienen en su corazón, ¿verdad? Porque cumplir la voluntad de Dios es por medio de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el manual, el instructivo, ¿sí? Y ellos lo habían hecho. Ellos, me refiero a María, habían cumplido la voluntad de Dios. Era una jovencita, pues, propia de su fe, de su tradición, de su cultura. Había leído a los profetas, había estado pendiente de su crecimiento y de su desarrollo espiritual en la sinagoga. Seguramente José también era un hombre estudioso, un hombre temeroso de Dios, y lo dice, un hombre justo. Pero en esa voluntad de Dios, que en algún momento también se vuelve, por así decir, en algún momento crítico de su vida, en algún momento límite, porque él va o ha decidido hacer vida marital o vida esponsal con esa jovencita, con María, ¿verdad? Una decisión que será para toda la vida. Y cuando digo una decisión límite, a veces en nuestras decisiones límites, en esas situaciones donde no sabemos qué hacer, en esas situaciones donde consideramos que esa decisión es la correcta, Dios puede intervenir. Dios puede intervenir. Y tu decisión y el cumplimiento de la voluntad de Dios por medio de la palabra ya ayuda a tu propia salvación. Sí, que ya es mucho, pero ayuda también a la salvación de otros. José cumple la voluntad de Dios, recibe a su esposa María, pone nombre a Jesús, a su hijo, ¿verdad? Y esa colaboración servirá para la salvación de todos nosotros, de toda la humanidad, y ese ejemplo de paternidad, y ese ejemplo de santidad, y ese ejemplo de justicia, y ese ejemplo hermoso de humildad. Ya colaboras con el plan de salvación para ti mismo y para los demás, cumpliendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios. Tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos, ¿se recuerdan? Tienen a los evangelios
y a los apóstoles, escúchenlos. No se te va a venir y te va a aparecer el arcángel Miguel y el coro celestial para que creas en Dios, para que creas en los milagros, ¿verdad? Ya tienes las evidencias, y las evidencias también son históricas, los acontecimientos que sucedieron, y lo dice también ahora Juan, allá por el final de su evangelio. Todas estas cosas han sido escritas para que crean, y creyendo obtengan la salvación. Lo que les hemos escrito no es mentira. Lo que hemos escrito no es fantasía, no son cuentos. Si Cristo detuvo esa tormenta, la detuvo. Si Cristo resucitó ese muerto, lo resucitó, ¿verdad? Y si esos son los testimonios de los apóstoles, y si esas son las evidencias, a veces ni nosotros creemos. A veces nosotros mismos dudamos. A veces nosotros mismos lo vemos como un cuento, ¿verdad? Y para nosotros puede venir esa palabra. Tienen a los evangelios, tienen a los apóstoles, escúchenlos. Crean y obedezcan, hagan la voluntad de Dios y sálvense, pero también colaboren con la salvación del mundo evangelizando. Amén.